Buenos días, soy Viviana Vicente, estudiante de séptimo semestre de la Universidad Central. El día de hoy le voy a realizar el examen físico de sus pies. Este es un examen muy importante, especialmente para las personas que tienen diabetes, porque esto nos permite identificar a tiempo las lesiones y así dar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Entonces le voy a explicar de qué consta este examen. Primero, vamos a revisar el calzado y sus calcetines para ver si los que usted está usando son los adecuados. Luego de ello, vamos a ver sus pies. En ello nos tenemos que fijar si usted tiene lesiones o si tiene deformaciones. Luego, le vamos a hacer unas pruebas para ver si usted tiene sensibilidad en sus pies. Entonces, para ello vamos a utilizar el monofilamento. Este monofilamento, como ve, no duele ni tampoco lastima, sino que nosotros tenemos que colocarlo en sus pies y usted va a sentir un pequeño pinchazo y nos va a decir cuándo siente. Yo le voy a decir siente y usted me dice sí o no. Luego de ello vamos a utilizar un diapasón que igual me va a decir si siente o no, ya le voy a explicar a profundidad después. Y también vamos a hacer los reflejos con este martillo que tampoco duele ni lastima. También debemos evaluar cómo está la vascularización en sus pies y cómo está llegando la sangre. Para ello yo voy a palpar los pulsos en sus pies, en el dorso del pie y acá en la parte interna del pie. Y también vamos a medir el índice tobillo-brazo, que esto se lo hace con las cosas que miden la presión arterial. Entonces, ¿me permite realizarle el examen físico? Sí. La primera parte del examen es revisar su calzado. Entonces, como usted vino con estos zapatos, vamos a ver. Primero, siempre hay que comprobar la parte interna de los zapatos y ver que no existan cuerpos extraños. Esto usted lo tiene que hacer cada que se vaya a colocar calzado, pues evitará que usted se lesione el pie. De ahí vamos a ver que este zapato es un zapato de tela deportivo, que no tiene costuras y que también es de norma ancha. Entonces, preferible que todo su calzado sea así y también que sea de tacón bajo, preferible menos de 4 centímetros. Luego de ello vamos a ver sus calcetines. Entonces, como usted dice que estas son las medias que usted usa, la mayoría de sus medias, ¿son de color blanco o son oscuras? Oscuras. Ya. Entonces, es preferible que usted como paciente diabética compre medias de color blanco, pues esto permitirá que usted pueda identificar si existe alguna lesión, mientras que si son de color oscuro, estas se pueden ocultar. Asimismo, también las medias no tienen que tener costura, para evitar que compriman el pie y causen lesiones. Para la inspección es importante fijarnos en estas zonas, en las zonas interfalángicas, pues aquí existe una mayor predisposición a desarrollar infecciones, y también en la base de los metatarsianos, pues estas son zonas de presión donde se desarrollan úlceras. El primer paso para la inspección es ver el estado general de la piel. Este consta de 4 parámetros. Hay que evaluar el color, el grosor, la sequedad y las fisuras. En el color hay que ver si no existen zonas de cianosis, eritema o palidez, pues esto nos indicaría que existe un problema vascular. Segundo, hay que ver si no existen zonas de hiperkeratosis, pues la hiperkeratosis predispone a formar callos. Luego hay que ver si no existe sequedad y fisuras, pues esto favorece la entrada de microorganismos. Luego nos vamos hacia las interfalanges, donde vamos a ir separando una por una para ver si no existen zonas de maceración. En este paciente no existen signos. Así también tenemos que ir a ver el estado de las uñas, para ver si no existe onicomicosis, onicolisis u onicodistrofia. Como vemos en el paciente, no existen estos signos. El segundo componente del examen físico es ver si existe transpiración. ¿Por qué? Porque existen alteraciones disautonómicas donde la transpiración se ve afectada. Segundo, vamos a revisar en las zonas interfalángicas si no existen signos de infección. También vamos a ver si no existen signos de ulceración y también si no existen callos.
y si en los callos no hay una hemorragia oculta. Mientras estamos realizando la inspección, es importante que nosotros percibamos el olor de los pies del paciente, pues esto nos dará pistas acerca de complicaciones que podrían existir, como las infecciones. Es importante observar el compromiso músculo-esquelético en el paciente, donde debemos observar las deformidades óseas, la movilidad articular, la marcha y el equilibrio del paciente. Aquí podemos observar algunos ejemplos de deformidades. La primera imagen corresponde a un pie en garra, caracterizado por la flexión anormal de las articulaciones interfalángicas distales y proximales, mientras que la articulación metatarsofalágica está en hiperextensión. En la segunda imagen presento un pie en martillo, en la cual la articulación interfalángica distal se encuentra en flexión, mientras que las articulaciones proximales y metatarsofalángicas permanecen en posición normal o en ligera extensión. Y por último tenemos el pie en Charcot, en la cual se pierde el arco plantar y existe una prominencia ósea. Vamos a ver las deformaciones. Las deformaciones en los pies, las más frecuentes en un paciente diabético, van a ser los dedos en garra, los dedos en martillo o la artropatía de Charcot. En la artropatía de Charcot existe una pérdida del arco plantar con una prominencia ósea. Como vemos, el paciente no presenta alteraciones en la morfología y ahora le vamos a pedir que mueva los pies. Entonces, por favor, me va a aplastar la mano ya hacia abajo. Ahora usted va a mover hacia arriba, así mismo con este, hacia abajo, hacia arriba. Ya. Es importante también ver el tono muscular. Si existe un buen tono muscular, esto nos ayudaría a ver que no existen signos de atrofia y que por lo tanto no existe una neuropatía. Evaluar la caminata en un paciente con diabetes es fundamental para identificar complicaciones, evaluar el estado funcional y prevenir el desarrollo de problemas adicionales como lesiones en los pies o caídas. Nosotros debemos observar en la marcha la simetría de los pasos, la velocidad y longitud del paso, el uso de ayudas para caminar y los movimientos de cadera, rodillas y tobillos. A continuación, vamos a evaluar la sensibilidad de sus pies. Para ello vamos a usar el monofilamento. Como le dije, este no duele ni tampoco lastima. Lo que va a usted a sentir es un pequeño pinchazo y usted me va a decir si siente o no cuando yo le pregunte. Entonces, en el pie, nosotros en los dos pies vamos a tener 10 puntos, 5 en cada uno. El primero está en el primer ortejo, luego vamos a tener en el primer metatarsiano, en el tercer metatarsiano, en el quinto metatarsiano y en el talón. La prueba se considera positiva, es decir, existe una pérdida de la sensibilidad protectora cuando el paciente no siente los 2 puntos o más. Por favor, cierre los ojos. ¿Siente? Sí. 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 Como vemos, en nuestra paciente, los 10 puntos están presentes. Es decir, que no existe una pérdida de la sensibilidad protectora. La prueba del monofilamento, también se debe usar otra prueba más. Entre ellos está el diapasón. El diapasón se usa así. Primero se hace vibrar el diapasón, se coloca en el dorso del pie, cerca de la uña, y se le pide al paciente que nos diga cuándo empieza a sentir y también cuándo deja de sentir. Se repite 2 veces por cada dedo. En este 2 veces y en este 2 veces. Entonces usted me va a decir cuándo empieza a sentir y cuándo deja de sentir. La prueba se considera positiva cuando el paciente deja de sentir
y nosotros aún sentimos la vibración. Eso quiere decir que existe una pérdida de sensibilidad. Entonces vamos. Me dice cuando sienta. Siento. Ya. Siento. Ujú. Siento. Ya. Ya. Repetimos otra vez. Siento. Ya. Siento. Siento. Ujú. Siento. Ya. ¿Siente? Ujú. Ya. Siento. 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 Ya. Siento. 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 Ya. En este caso la prueba es negativa, pues del paciente. Otra forma de evaluar si el paciente presenta una neuropatía es realizar el reflejo alquilio. Entonces vamos a realizarlo en esta paciente. En la palpación nosotros debemos sentir la temperatura de los pies, saber si estos están muy fríos o muy calientes. Luego de ello vamos a evaluar los pulsos pedios. Los pulsos pedios se conforman por dos. Tenemos el pulso dorsal del pie, que se encuentra a esta altura, y tenemos el pulso tibial posterior. El pulso tibial posterior se encuentra en el borde medial por detrás del maleolo y sentimos. Es importante que cuando nosotros estamos sintiendo el pulso también evaluemos sus características, entre ellos si el pulso es rítmico y la amplitud y fuerza con la que se está dando el pulso, pues esto nos indicará que está existiendo una correcta perfusión tisular. El índice tobillo-brazo es una prueba que compara la presión arterial en los tobillos con la presión en los brazos. Para ello se necesita un esfigmomanómetro y un Doppler portátil. El primer paso es preparar al paciente y colocarlo en una posición supina. Luego se va a colocar el brazalete en el brazo justo por encima del codo. Se va a usar el Doppler para localizar la arteria braquial en la parte interna del codo. Se infla el brazalete hasta que desaparezca el sonido y desinflo lentamente para encontrar la presión donde reaparece el flujo. Se repite este procedimiento en el brazo izquierdo. Para medir la presión en los tobillos es necesario colocar el brazalete alrededor del tobillo justo por encima del maleolo. Se usa el Doppler para escuchar la arteria pedia dorsal o la tibial posterior. Se mide la presión en ambas arterias del tobillo y se repite el mismo procedimiento en el otro. Luego de anotar los valores de las presiones, se va a elegir la presión más alta de los dos brazos y también la presión más alta de las piernas. Al elegir estos valores, se va a hacer una fórmula para calcular, la cual es una división, donde el numerador será la presión sistólica del tobillo y el denominador la presión sistólica del brazo. Conforme los resultados que salga de esta división, vamos a poder estadificar al paciente para saber si éste presenta enfermedad arterial periférica y en qué nivel se encuentra. Para saber en cuánto tiempo es necesario volver a repetir el examen del pie diabético, es importante estadificar al paciente. Entonces, en esta tabla se clasifica a los pacientes con diabetes mellitus en 4 categorías de riesgo, de 0 a 3, según sus características clínicas. La categoría 0 o riesgo muy bajo es donde el paciente no presenta pérdida de sensibilidad protectora ni enfermedad arterial periférica. Aquí vamos a recomendar que se vuelva a realizar el examen del pie diabético una vez al año. En la categoría 1 o de riesgo bajo, aquí el paciente tiene pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica, pero no ambos. La inspección se debe realizar cada 6 a 12 meses. En la categoría 2 o de riesgo moderado, el paciente tiene pérdida de la sensibilidad periférica más enfermedad arterial periférica o
pérdida de la sensibilidad periférica con deformidades o enfermedad arterial periférica con deformidades. Es decir, ya existe una combinación de factores.